Hoy vamos a terminar, hoy vamos a terminar lo que comenzamos la semana pasada, que es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que es lo que, lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Entonces, vimos varias cosas la semana pasada, ¿verdad? Que ya eh, hicimos, ¿verdad? En el breakout, que como el jueguito que se hizo, ¿verdad? En el cuestionario y todo. Entonces creo que pues, tenemos bien claras las ideas de lo que vimos principalmente en el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 7, ¿verdad? De Juan. Y hoy vamos a finalizar qué es lo que veremos hoy. Bueno, vamos a ver algunos nombres descriptivos del Espíritu Santo. ¿Alguien puede leer, por favor, Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17? Yo, Gracias. perdón por las ambulancias. En Nueva Traducción Viviente la tengo. Está bien. Dice, hasta el 17, perdón. Sí, Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Ok, gracias. Que en esos versículos vemos algunos nombres descriptivos, ¿verdad? Sobre la obra del Espíritu Santo. No solamente sobre el Espíritu Santo, sino también sobre la obra que el Espíritu Santo realiza. Primero habla de que es el Espíritu de verdad, ¿verdad? El Evangelio de Juan es el único que aplica este nombre al Espíritu, es el único. Aparece aquí, en lo que acaba de leer Andrés, también en el capítulo 15, versículo 26, y en el capítulo 16, versículo 13. Todo esto, estos tres capítulos, ¿alguien recuerda dónde ocurrió toda esta plática de Jesús con ellos o este discurso? ¿En qué lugar? Ok, ¿En el aposento alto? correcto. Todo ocurrió en el aposento alto, ¿verdad? O sea, fue la noche, ¿verdad? Antes de morir, ¿verdad? Entonces, es un discurso muy largo, empieza desde el capítulo 12 y finaliza hasta el 17, todo lo que ocurre, y por eso el Evangelio de Juan es impresionante porque la mayor parte del Evangelio ocurre en la última semana de la vida de Jesús y vemos que varios capítulos ocurren en una única noche. Entonces, aquí le da Jesús el nombre del Espíritu de verdad y es interesante, hermanos, notar que todos estos pasajes, como dijo Carlos, se encuentran en ese discurso del aposento alto, ¿verdad? El Padre nos eligió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo vive en nosotros y nos santifica. Por lo tanto, hay que revelar todo esto. Entonces vemos tres términos acá. Primero, el espíritu de verdad, que trata sobre que es un espíritu que dice la verdad, que vive la verdad y que promueve la verdad. Entonces es el espíritu de verdad. También habla sobre su autenticidad, pero sobre la verdad dicha, sobre la verdad que es la palabra de Dios y sobre la verdad que como persona tiene el Espíritu Santo. También habla que el Espíritu Santo es santo, ¿verdad? Este, el Espíritu Santo es santo. Entonces, el nombre santo, ese es el nombre más descriptivo del Espíritu, ¿verdad? Que nosotros conocemos normalmente y que se le dice el Espíritu Santo. En la teología cristiana, este nombre ha venido a ser considerado como el nombre propio, ¿verdad? El nombre propio del Espíritu, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es un uso frecuente que hace Juan, ¿verdad? El evangelista,
de este Espíritu. Está en el capítulo 1, 7, 14, 20, el Espíritu Santo. Y el tercero, el abogado, como lo leyó Andrés, o el consolador, ¿verdad? El consolador en el Evangelio de Juan aparece este nombre descriptivo del Espíritu Santo y específicamente en este discurso. Y el término consolador, en la mayoría de versiones castellanas, ¿verdad? Aparece consolador. Viene de una palabra griega que es paracletos, paracletos. Y esta palabra está compuesta de dos palabras, ¿verdad? De para y kletos, ¿verdad? Entonces, una significa al lado de, el para, y el kletos, el llamar, ¿verdad? Entonces, significa, o se podría decir, que es significa uno llamado al lado de, ¿verdad? Un espíritu que está al lado de. Por eso se traduce como abogado, porque este término paracletos era también dado a los abogados. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, los abogados están a la par de quién, del acusado para defenderle, ¿verdad? En la literatura griega, esta palabra era usada para designar a una persona que ayudaba a otros en tiempo de necesidad. Más específicamente, presentaba asesoría. Y es por eso que la misma palabra griega es traducida a abogado, ¿verdad? Como aparece también en otras versiones y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Entonces vemos tres nombres descriptivos del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo y el Espíritu Consolador, ¿verdad? Consolador. ¿Cómo podemos contextualizar eso a nuestra vida? Primero, la obra del Espíritu Santo en el creyente lo lleva a hablar la verdad, ¿sí? Si alguien vive en el Espíritu, si el Espíritu obra en la persona, la verdad es una de las mayores responsabilidades que resulta de entender lo que el Espíritu es y hace en nosotros. Alguien que vive lleno del Espíritu Santo es alguien que dice la verdad, que vive la verdad y que camina en la verdad. Entonces es muy profundo, no es solo un nombrecito, sino es algo muy profundo y se contextualiza mucho en nuestra vida cuando somos esos discípulos auténticos, somos esos discípulos entregados, que decimos la verdad, pero que caminamos también en la verdad y que somos verdaderos cristianos, somos auténticos. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Segundo, la santidad, ¿verdad? Derivado de ese nombre propio que le hemos dado al Espíritu Santo. Nuestra mayor responsabilidad, hermanos, es reflejar el carácter santo que el Espíritu tiene en todas las esferas de nuestra vida. Hay tres tipos de santidad. Está la santidad posicional, ¿ok? Esa santidad ocurre en el aoristo. ¿Recuerdan cuando vimos el aoristo, verdad? El que cree, el que creyó en un momento de su vida. Cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor, nos arrepentimos y nos bautizamos, sucedió la regeneración. Recuerdan que lo vimos. Entonces, somos santos y esa es una santidad posicional. O sea, hay una posición de santidad que tenemos por nuestra nueva naturaleza, por nuestro nuevo nacimiento. Hay otra santidad que es progresiva, que es el proceso de santificación. Lo veremos mucho más amplio en la última clase. Pero es ese proceso de crecimiento espiritual, donde la persona se parece más a Jesús. Y está la santidad final, ¿verdad? Cuando vayamos al lado de nuestro Señor y vivamos con Él eternamente. Pero acá estamos viviendo, la obra del Espíritu Santo nos ayuda nos ayudó en el momento de nuestro nuevo nacimiento y ahora nos ayuda en nuestro proceso de santificación, de crecimiento espiritual. Y siguiente es el consolador. Pero como ya vimos en la definición de lo que es el consolador, no es alguien que consuela, ¿verdad? Nada más que está ahí como pobrecito, consolándolo. Tal vez a veces hemos pensado que de eso significa, pero vimos que es alguien que está proveyendo,
sabiduría, asesoría. Al entender nosotros el significado de consolador, se derivan dos implicaciones para nosotros. Por un lado está nuestra responsabilidad de consultar con el Espíritu constantemente acerca de nosotros mismos. Lo que hablábamos la semana pasada de tener un diálogo más común a través de la oración con el Espíritu Santo, con Dios. Consultar qué piensas, como uno hace con un abogado. Si uno está en un trámite, en una diligencia, en un asunto legal, ¿qué hace uno? Uno consulta, le dice al abogado, mire, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Dígame, guíeme, asesóreme, para uno no cometer errores. Entonces, el Espíritu Santo es esa persona que está a nuestro lado para ayudarnos. Entonces, consultar con el Espíritu constantemente es importante. Y también incluye el acercarse a Él cuando estamos en necesidad de esa asesoría y obedecer a ese asesor, ¿verdad? Imagínate que estás con el abogado y el abogado te dice, mire, no hable ahorita. Y uno, no, yo sí quiero hablar. Y uno no le hace caso, no sigue la asesoría. Es parte también de nuestra responsabilidad. Y obviamente, como es Dios, pues tiene esa tarea. Yo sé de que nos consuela, aunque etimológicamente no es como donde calza la palabra, pero en la obra del Espíritu Santo está bien pensar que también Él nos consuela, nos ayuda, ¿verdad? Nosotros, hermano, también debemos de entender esta parte del paracleto, que tú y yo debemos de ser pequeños paracletos para otros. Debemos de ayudar a otros. Lo que hacemos en el discipulado, hermano, el ayudarnos, el pedirnos consejo, el seguir también nuestros consejos o los consejos que nos dan, es esa parte donde el Espíritu Santo también va a obrar a través de nuestras relaciones interpersonales con cristianos. Es una persona que tiene el Espíritu Santo, que está hablando a otro que tiene el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo, que es el mismo, pues quiere obrar en ambos, ¿verdad? Entonces, para contextualizar esto, eso es algo muy práctico, hermano. La obra del Espíritu Santo no es algo, como vimos la semana pasada, de caerse, de hablar en lenguas, de reírse, de éxtasis, sino es algo que se aplica en nuestra vida diaria, hablando la verdad, viviendo en santidad y siendo asesorados, guiados, ¿verdad? Y consultando constantemente al Consolador, al Espíritu Santo. Y esto es muy, muy importante en nuestra vida. Yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque viven con ustedes y en ustedes. En esta veremos rápidamente algo muy importante y es esta palabrita, ¿verdad? Esta palabrita otro, perdón, esta palabrita otro, ¿verdad? Esta palabra es importante porque este versículo, esta palabra es importante porque en el idioma, en nuestra palabra en español, para designar otro, solo hay una palabra, otro, ¿verdad? Otro hermano, otra persona, otra cosa, ¿verdad? Pero ¿qué entendemos por otro? Otro que es total y completamente diferente. En el idioma griego hay dos palabras que en español se traducen ambas como otro, y ahí puede confundirnos en el texto, pero que en griego tienen una diferencia fundamental. Una de esas palabras quiere decir otro en vez de, ¿verdad? O sea, es decir, otro que tiene la misma naturaleza, la misma esencia, ¿verdad? La misma esencia que el otro. Y la otra palabra quiere decir otro totalmente distinto.
Adivina qué palabra es la que utilizó Jesús. Utilizó la primera, la que significa que es otra persona, pero que comparte la misma naturaleza, la misma esencia. Entonces, esta palabra es muy importante para entender que el Espíritu es otra persona, como vimos la semana pasada, pero de la misma esencia que el Padre y que el Hijo. Por eso es un Dios trino. Nuestra mente no lo logra entender, como una persona se puede dividir en tres y tener tres personalidades siendo uno, pero es parte de este misterio de la Trinidad. El Espíritu Santo es otro, es otra persona. Por eso recuerdas una de las preguntas del Cajut. Decía que si el Espíritu Santo era el único consolador. No, es otro consolador, ¿verdad? Son dos, es Jesús y él, que son personas diferentes, pero que comparten la misma esencia y la misma naturaleza. Entonces, esta escritura estudiada etimológicamente, estudiada en el idioma original, es una escritura que nos enseña esa doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Nos muestra esa doctrina de la Trinidad, de la Trinidad. Entonces, esto es algo importante que nosotros también debemos de aprender con respecto al Espíritu Santo. Ok, entonces el Espíritu Santo vemos que mora permanentemente en el creyente, ¿verdad? Permanentemente en el creyente. Entonces, y esto es lo voy a buscar. El Espíritu Santo mora permanentemente en el creyente, ¿verdad? Entonces, y esto es muy, muy importante para nosotros entender esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esa vida en nuestro corazón. También podemos ver que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad, ¿verdad? El Espíritu de verdad. En el versículo 16 dice que, y él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, ¿verdad? Luego en el versículo 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Luego vemos también que el Espíritu Santo es desconocido para el mundo, porque dice acá, el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque moran ustedes y estará en ustedes. Y también que el Espíritu Santo es un mejor consolador, ¿verdad? Algo que vemos acá es que Jesús dice, ¿verdad? Que ese consolador que vamos a recibir es importante que pueda venir, ¿verdad? Porque Él va a trabajar en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿verdad? De una manera permanente, de una manera constante en nuestra vida. Entonces, esto lo podemos ver a través de la obra del Espíritu Santo. Luego aparece esta dos palabras, que vive con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Vive con ustedes y en ustedes, ¿verdad? El versículo 17, porque mora con ustedes, ¿verdad? Y estará en ustedes. ¿Te dan cuenta? ¿Qué verbo es? Presente, ¿verdad? Pero ese presente es con. Y estará, ¿qué verbo es? ¿O qué tiempo verbal es? Futuro, en. Entonces vemos dos espacios o dos tiempos en cuanto a la obra del Espíritu Santo. En el momento que Jesús está hablando, el Espíritu Santo está viviendo con ellos a través de la obra de Jesucristo, a través de la presencia de Jesucristo y a través de lo que ya vimos que el Espíritu Santo actuaba de diferentes maneras. Pero esa venida del Espíritu Santo está acá, en este estará, ¿verdad? En ese estará. Es una obra futura y estará en ustedes. ¿Cuándo iba a ocurrir eso? Pues el día de Pentecostés en adelante, ¿verdad? Pero vemos que ahí está la obra del Espíritu Santo. En los discípulos estaba con ellos y en ellos. Y con nosotros también. Porque el Espíritu Santo, como vimos, trabaja en todas las áreas
regeneración del planeta, de la humanidad, el crecimiento, la creación, la creatividad, pero también habita en nosotros, convirtiéndonos en morada, en la morada que somos nosotros del Espíritu Santo. Entonces Jesús enseña muchas doctrinas muy esenciales del Espíritu Santo, muchas doctrinas esenciales del Espíritu Santo en en estos versículos, en este aposento alto, ¿verdad? Entonces, vemos esto muy importante. Entonces, recopilando, el Espíritu Santo vendría para los apóstoles, pero ese Espíritu Santo es definido en estos versículos como un espíritu de verdad, un espíritu santo y un espíritu consolador, ¿verdad? Un abogado, una persona que es persona diferente, pero que comparte la misma esencia, con Jesús, ¿verdad? Y con Dios. Y que está con y en nosotros, trabajando con nosotros, ¿verdad? Y trabajando en nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hasta ahorita hemos estado viendo de este discurso del aposento alto con respecto a el Espíritu Santo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Hola Pablo, te habla Wilson. Hola Wilson, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo tengo la versión Reina Valera. Dice el 17, el versículo 17, 14, 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Estaba el Espíritu con ellos en ese momento. Sí, es lo que hemos visto a través de la persona de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo y de lo que hemos visto de la obra que el Espíritu hace a través de la Ya, misma creación. una consultita respecto a eso. Y en Pentecostés el Espíritu volvió a ratificarse, a aparecerse de forma distinta o simplemente fue otro tipo de manifestación. Ajá, la manifestación distinta es esta. La de Juan. No, ajá, la de en. Esa es la manifestación distinta, ¿verdad? Como vimos antes de la venida de Jesús o del día de Pentecostés, el Espíritu Santo no moraba en permanentemente, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa del Espíritu que vimos en Ezequiel, en Joel, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo que morará en el interior, Juan 7, ¿no? Dentro de ustedes, ese río de agua viva, ¿verdad? Entonces es algo interno, ¿verdad? Algo que está en nosotros permanentemente. Es la obra bueno, vamos a verlo mejor la otra semana en el libro de los Hechos, que va a ser bueno ahí tocarlo, pero sí, en el Pentecostés, aunque es el mismo espíritu, la manifestación es dentro de, ¿verdad? Dentro de ese en, ¿verdad? Que la Reina Valera lo traduce también como con, ¿verdad? Pero la verdad, en el idioma original son dos partículas diferentes, con y en. Entonces ese en incluye eso interno, ¿verdad? Esa idea de dentro de la persona. Hay que, pues igual en otros pasajes habla de que va a habitar en nosotros, ¿verdad? Ajá, muchas gracias, Paulo. Una consultita más. Claro, es respecto a, bueno, no sé si sea el momento, pero eh, respecto a orar al Espíritu. Ujú. ¿Se puede ahorita o vamos a continuar luego y Lo al vimos final? la semana pasada lo vimos y sí hablamos de esa relación que es correcta, ¿verdad? De orar al Espíritu Santo, que no es algo incorrecto, o sea, que no, es algo que no practicamos tal vez constantemente, pero Sí, yo hablamos de, estaba viendo el video porque no pude estar en la clase ok, entre sí, unos porque, minutos y sí, no te preocupes. em, sí, entonces verás, lo que pasa es que, claro, estoy como un poco, sí parece que me hace falta estudiar bastante respecto al espíritu, por eso mismo las clases y te agradezco mucho.
No, no te preocupes, para eso estamos. Y en el libro que compartí, ¿verdad? El Dios olvidado, toca el tema ¿no? De orar al Espíritu, ¿no? Pero no debemos de verlo como algo místico, ¿verdad? Es una, es una plática, es esa parte de lo que hablábamos aquí, de esa asesoría, ¿verdad? De poder tener ese diálogo a través de la oración, ¿verdad? De Espíritu, tú que me conoces, Espíritu, tú que sabes quién soy, tú Espíritu que habitas conmigo, ¿verdad? Entonces, claro, no está mal, ¿verdad? Hacerlo. Me confundo un poco porque, claro, en el Padre Nuestro vemos que Jesús les enseña la forma de orar a los apóstoles. Sí, sí, sí. Y, claro, habla Padre Nuestro. Ujú. Y Y es claro, la práctica más común, ¿verdad? Porque igual en las oraciones de Pablo, ¿verdad? Dice, me pongo de rodillas delante del Padre, ¿verdad? Entonces, pero no existe una prohibición, ¿verdad? Ahorita no tengo un pasaje en mente, ¿no? Donde se hable, pero podríamos buscarlo, ¿no? Donde exista un diálogo y un entendimiento de lo que la comunicación con el Espíritu cómo podemos tener. ese espíritu, claro, estuvo en Jesús porque él hacía la voluntad del Padre y Ujú, hacía las obras del Padre. ujú. El espíritu mismo, Jesús vino a través del espíritu a morar en nosotros. Eso es lo que entiendo. Sí, Dios, el Padre, son los tres, ¿verdad? Viene Porque a es morar con nosotros o viene a morar en nosotros, ¿no es cierto? en nosotros, correcto. Tenemos el Espíritu de Dios y cuando oramos al Espíritu, nos oramos nosotros. No, no, porque son tres personas en uno, ¿verdad? Aun cuando Jesús dijo bauticen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, son tres personas que es un Dios trino en tres diferentes manifestaciones, ¿verdad? En tres diferentes manifestaciones. Ah, sí, pero me refiero a si el Espíritu de Dios mora en nosotros, Sí, está con claro. nosotros, es el consolador, es el que nos fortalece, nos guía, nos instruye. Sí, es el Eh, Espíritu Santo. Que aquí, en Juan, el nombre propio es, o el nombre que le da Jesús, Espíritu de verdad, Espíritu Santo y Consolador, son esas obras que es el mismo Espíritu de Dios, pero no es una emanación, ¿ya? O sea, lo sí, que es vimos que, también la bueno, semana. en esa parte ando un poco confundido porque, claro, eh, somos parte de la iglesia de Cristo, somos parte de ese pueblo que tiene su espíritu. Entonces, en una de las cartas de Pablo, mejor dicho, Pedro me parece que es, en primera de Pedro, habla justamente de eso, ¿no? Ya no, habla del espíritu que mora en nosotros, que, claro, Él nos instruye, nos guía, eh, Él, Él es parte de, o sea, somos, ahora ya no vivimos nosotros, sino más bien vive Cristo en nosotros. Y Ujú. yo muero a la carne y el espíritu vive. Entonces, claro, cuando actúo bajo el principio de Dios, actúo con ese espíritu de Dios. Eh, Parte de mi naturaleza entonces ya no es solo la carne, sino también el espíritu de Dios. Y al momento de orar por ese espíritu, claro, esa es la parte que tengo un poco de confusión. Ok, voy a compartir algo ahí si quieres, en la semana, para poder Ajá. ampliar ese tema, ¿verdad? Para poder ampliar ahí ese tema, sobre esa oración al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que nos pueda ahí dar luz, ¿verdad? Ahí a ese tema. Y lo tocaba la semana pasada un poco, pero podríamos ahí ampliar la información para Muchísimas que, gracias, Paulo. Y de disculpa nada, la de nada. Ahí estamos, con gusto. Creo que alguien más levantó la mano. Yo tengo una duda, Paulo. Sí, Rita. Este, en el juego decía en la pregunta que si el espíritu era el único consolador, ¿verdad? Ujú, Y bueno, que era falso. ujú. Entonces eso me quedó de duda. ¿Cuál es el otro? Jesús. Ah, Jesús. Ajá.
Por eso dice, yo le rogaré al Padre y Él les dará otro, ¿verdad? Ah, ok. Ajá, sí, Gracias. de nada. Una cosa ahí, Pablo. Jesús no era el primero, tal vez, en este sentido, del otro, sería el Espíritu Santo enviado, Sí, así porque él es. dice, haría que lo envíe. Sí, eso, por la pregunta más bien, ¿no? Que si Él era el único. Sí, claro, Jesús es el primero porque está ahí y el otro es, por lo menos lo que se refiere en la oración ahí Jesús es el Espíritu Santo. Pero igual volvemos al mismo. Y Dios no nos consuela, también, entonces habría otro, ¿verdad? Entonces, pero la idea del pasaje que Jesús está dando, sí es Claro, claro. que Él es el primero y Jesús y el Espíritu es el otro, ¿verdad? ¿Sí alguien más? Ok, sí, Paulo. Bueno, yo escribí ahí, entiendo que podemos orar al Espíritu. eh, no sé qué tanto lo hacemos, pero cantarle al Espíritu. Hay varias canciones que habla de Espíritu, ven, o sea, de pedirle que venga. Pero Ujú, algunas veces digo yo, si pedimos que venga es que ya lo tenemos dentro de ujú, nosotros. Entonces esa es a veces mi confusión. ujú. Sí, bueno, la canción no sé qué tanta base bíblica tenga, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero sí, el Espíritu Santo ya mora en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Ya mora en nosotros. Eso es, así, ¿verdad? Entonces, es ahí, es lo que la Biblia, Jesús mismo está diciendo acá y lo que vamos a seguir viendo en nosotros. Que tanto la canción tenga una base teológica, ¿verdad? Este, pero es algo que tenemos que profundizar ahí. Pero, claro, el Espíritu ya está con nosotros y en nosotros, ¿ya? Pero gracias. Marcos. Gracias, Paulo. Ujú, Solo una consulta. Entendiendo que cuando nosotros vamos al bautismo y recibimos a través del bautismo el Espíritu de Dios, cuando alguien se va de la iglesia, donde dice la Biblia que el Espíritu se aleja y mora en él, a veces de una manera, eh, otros espíritus. ¿Qué pasaría entonces si el Espíritu dice que vino para estar con nosotros y con nosotros de manera permanente? Estas personas que ya no vuelven a la iglesia o que ya no vuelven a tener una relación con Dios, ¿qué pasa con el espíritu de ellos? sí, esa pregunta, creo que en la primera clase se discutió un poquito. La verdad no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. O sea, no hay una escritura que hable de que, eh, aun cuando Jesús está hablando de esa escritura, yo sé cuál estás hablando, no tengo con claridad, ¿verdad? Si Jesús se está refiriendo exactamente a la idea del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a veces la tomamos como base, para decir eso, ¿verdad? Pero no hay, por lo menos en las cartas, o donde se trata en mayor profundidad lo del Espíritu Santo, una idea de que si el Espíritu Santo sale de la persona o permanece en la persona. Pero la idea que podríamos tomar sin ser dogmáticos es la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. En un momento donde se recuerdan la presencia de Dios estaba en el santuario, ¿verdad? Y recuerdan en el tabernáculo. Cuando hablábamos de Jesús, Jesús tabernaculizó en el mundo, vino y se hizo hombre. Entonces, y el Espíritu Santo está ahí también, como que nosotros somos ese templo, ese tabernáculo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, te digo, sin ser dogmático, el Espíritu Santo se mantuvo, la presencia de Dios más bien, se mantuvo en el santuario aún en los peores momentos, en los momentos de mayor incredulidad, en los momentos de mayor idolatría. El Espíritu Santo se mantuvo, aguantó, digámoslo así, muchísimo, hasta, pues, hasta la destrucción del templo. ¿Qué ocurrió después de la salida de la presencia de Dios? ¿Verdad? Lo que dice Ezequiel. El Espíritu Santo se va,
la destrucción de Jerusalén, del templo, y pues ya no hay, ¿verdad? Ya no hay. Entonces, podríamos pensar entonces, como te repito, solo tomando como una idea, que en el creyente, en el cristiano, en el discípulo que se va de la iglesia, el Espíritu Santo no se va en el momento de que lo sacamos de nuestras listas, o aún en el momento de que Él decide irse, ¿verdad? Sino puede ser que el Espíritu se mantenga muchísimo tiempo en el corazón de la persona, por eso muchos regresan. Pero si continúa la perversidad, como pasó con Israel, y continúa, pues puede llegar el momento. Pero es como tomando una idea del Antiguo Testamento, ¿verdad? Una idea del Antiguo Testamento de lo que pasó, ¿verdad? Sin decir así es. Eso podríamos pensar y trasladarlo al Nuevo Testamento y podríamos, bueno, puede ser que sea así, pero no lo sabemos con certeza. Hemos visto personas que se van de la iglesia 30 años, 20 años, y regresan y se restauran y son hermanos increíbles. Entonces, no es que la persona al leer su carta de restauración al frente regresa al Espíritu. Eso no ocurre. El Espíritu Santo llegó, como vimos la semana pasada, en el momento en ese aoristo, ¿verdad? Que es un acto único, ¿verdad? Un acto único. Pero no tenemos una certeza, ¿verdad? Por lo menos yo no la tengo, ¿verdad? Pablo, ahí puedo Gracias, ver Pablo. una escritura sobre el punto que está ahorita tratando, no sé si valga ahí al caso, pero hay una escritura en Hebreos 10:29 que dice que, ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? O sea, creo que como Claro. dijiste, si la persona que se alejó, se fue de la iglesia por alguna razón, pero persiste en sus pecados y ya no tiene como, y deja como de creer en Jesús, que también es una escritura que está en Ajá. Hebreos 6. Sí. Entonces creo que esa es una de las razones para que el Espíritu obviamente ya, sí, pero creo que el insulto más grande, según esa escritura, sería como el insultar al Espíritu, como dice aquí. Y veo otra forma de espíritu aquí también, ¿no? El Espíritu de la gracia, pero Sí, otro hay nombre. más o menos para verla por ahí. Sí, gracias. Buen punto. Gracias. Fabián, buena escritura. Sí, es exactamente esa degradación a tal grado de perder la fe en Jesucristo. Pero siempre llega un momento y que es invisible para nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nosotros no decidir quién tiene o quién no. Nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante. Porque aún en segunda de Timoteo, aún a los falsos maestros, Pablo insta a Timoteo que los reprenda, que los ayude, tal vez lleguen al arrepentimiento. Entonces, como que hay esperanza, pero llegará un momento donde, pues sí, lo que dice Hebreos 6, Hebreos 10, ya no queda mayor sacrificio por el pecado. Creo que Carlos levantó la mano. Eh, Pablo, yo tengo solo una observación, Lorena. Sí, Lore. Por ejemplo, yo siento que en la primera lección aprendimos, o en la segunda lección creo que el Espíritu de Dios es como el hálito de vida, digamos así, porque es como el aire que respiramos. Entonces, de repente puede ser un poco ambiguo porque cuando Jesús dijo en la Escritura, cuando un espíritu del hombre sale y anda vagando, dice, luego ve que su casa está limpia, viene y trae 7 espíritus más y entra la persona y queda peor que antes. Entonces, es como cuando alguien se va de la iglesia, como decían los hermanos, como nadie sabe si el espíritu es que se va de uno o muere o uno lo mata con el pecado, porque como el Espíritu de Dios es regeneración, cuando uno se regenera, hay una metamorfosis interna cuando usted se bautiza, porque no es externa, sino que interna. Entonces, cuando uno vuelve al pecado, como dice la Biblia, o sea, uno prácticamente como que el Espíritu Santo muere dentro de uno. Así lo veo yo. Igual cuando una persona muere literalmente, ¿qué dice la Biblia? Que el espíritu regresa ¿a dónde?
a Dios, ¿verdad? Entonces, o sea, no sé, allí hay una muerte espiritual y hay una muerte física. Entonces, por ahí también podría ser parte de la explicación que tal vez no lo dice literalmente en ningún versículo de la Biblia, ¿verdad? Pero también es como algo natural, que si usted muere de hacer lo bueno y vuelve otra vez a lo malo, el Espíritu de Dios ya no puede habitar en uno, pues eso es lo que dice la Biblia. Claro. Solamente, Pablo, gracias. Gracias, gracias. Sí, algo que he notado cada vez que doy el curso del Espíritu Santo es que las dudas, y es natural en todos, rondan más hacia esto, ¿verdad? Como lo que hemos hablado hoy, estas tres clases. Y está bien, yo creo que es muy importante. Yo lo único que les animo muchísimo, ¿verdad? Es a no perder lo más esencial, ¿verdad? Que es cómo contextualizar el Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, que la obra del Espíritu Santo es esta, y que se debe notar en nuestra vida, ¿verdad? En hablar la verdad, por lo menos lo que vemos, vamos a ver más en Romanos, en la santidad y el consolador. O sea, esa relación que debemos de tener y esa obra que el Espíritu Santo debe de hacer dentro del creyente, ¿verdad? Dentro del creyente, dentro de la persona. Hoy hay grandes teólogos, hermano, que tratan de vislumbrar dónde está cómo la Trinidad, si es un huevo, si es el agua, si es no sé qué, pero pierden el tener una relación personal con el Padre. Entonces, es muy importante sí solventar nuestras dudas, ¿verdad? Creo que en la medida de lo posible nos ayuda a afianzar nuestra fe, pero no perdernos del el foco de la obra del Espíritu Santo. Hay que se debe de notar, o sea, si el Espíritu está con y en mí, debe de notarse en mi corazón, en mi actitud, en mi vida, en mi santificación, ¿verdad? En la guía del Espíritu Santo y lo que hablaba también Wilson, en que la carne no está teniendo poder sobre mi vida, sino que es el Espíritu el que está teniendo poder sobre mi vida, ¿verdad? Hoy leía en Deuteronomio 29 que hay cosas que son un misterio, ¿verdad? Cosas que no sabemos exactamente cómo sucede, cómo convergen. Y van a ver la otra semana que miremos Hechos, vamos a hacer una de bolas, ¿verdad? Al ver cómo aparece el Espíritu Santo, en qué manera, ¿no? Pero debemos de recordar que es soberano, Él es soberano, ¿verdad? Y Él actúa en nosotros y no se rige a nuestro limitadamente, ¿verdad? Pero quiere transformar nuestra vida y debemos de conocer más sobre el Espíritu, hablar más, entender más, porque como hablamos, es la persona de la Trinidad con la que mayor relación tenemos. Vamos a ver la última, la última obra del Espíritu Santo, y es el ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo. El Espíritu Santo tiene una obra hacia el mundo, y aquí otra vez vamos a entrar en lo mismo, no que solo es hacia los creyentes, pero volviendo al aposento alto, vamos a leer el versículo 8 al 11, dice, y cuando Él venga, tiempo futuro, ¿verdad? Perdón, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto me voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿verdad? Entonces, lo que me quiero centrar en es el versículo 8, y el versículo 8 es esa obra del Espíritu Santo de convencimiento del mundo. ¿Y qué es convencer? Convencer al mundo. Convencer al mundo es, uno, convencer, es mostrar a alguien su pecado y citarle al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, cuando tú y yo estudiamos la Biblia, nosotros no teníamos, el Espíritu no estaba en nosotros, ¿sí? No estaba en nosotros, pero sí estaba trabajando con nosotros. ¿Me entienden? ¿Cómo? Convenciéndonos de nuestro pecado. ¿Usted no les parece cuando vemos nuestra conversión? Yo personalmente, cuando veo mi conversión, yo siento como que me hubieran, no sé, como dormido, como
O sea, cuando yo veo las cosas que yo cambié en ese periodo tan corto de tiempo, para mí hoy es inexplicable. O sea, cómo yo fui convencido, siendo la persona que yo era, cómo fui convencido, digámoslo así, tan fácilmente, ¿verdad? Aunque pusimos algo de resistencia y lo que quieran, pero fue una obra milagrosa. Fue el Espíritu Santo el que convence. También convencer significa probar la culpabilidad y despertar la conciencia de culpa. Cuando yo estudié la Biblia, habían cosas en las que yo no me sentía culpable en lo más mínimo. Antes, yo no sentía culpabilidad de muchas cosas que yo había hecho. Yo no me acerqué a la iglesia porque me sentía mal, me sentía culpable. Pero al estudiar la Biblia, el Espíritu Santo, y al acercarme a Dios, el Espíritu Santo produjo esa culpabilidad y ese despertar, esa conciencia de culpa, es decir, yo necesito arrepentirme, yo necesito pedir perdón, yo necesito cambiar. Y la última descripción de la palabra convencer al mundo de pecado, la frase es reprender con buenos resultados, ¿verdad? O sea, reprender con un propósito, el propósito de cambiar. Entonces vemos que el Espíritu Santo trabaja en el creyente y con el creyente, pero también trabaja con el mundo para convencer al mundo de pecado. La palabra mundo no significa 6,000 millones de habitantes, sino se está refiriendo esa palabra a los no creyentes, a las personas que no conocen de Dios y conocen o tienen un acercamiento al Evangelio. Ese proceso de conversión que hubo en nuestra vida fue gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no empezó a trabajar con nosotros hasta que nos bautizamos, sino empezó a trabajar con nosotros desde antes. ¿Cómo? Convenciéndonos. El Espíritu nos convenció. Entendimos las Escrituras porque el Espíritu Santo nos ayudó. Entonces, ¿cuánto agradecer a Dios y al Espíritu? Porque nos ayudó, ¿verdad? Porque Dios nos ayudó a poder entender. Conclusión y advertencia. Convencer es dar clara evidencia de un acto criminal con el propósito de producir arrepentimiento, ¿verdad? Eso es lo que la palabra convencer significa. Es una palabra totalmente judicial, ¿verdad? Para nosotros no es así, pero en el idioma griego es un término judicial. Y era eso, dar evidencia de que estábamos mal y que necesitábamos arrepentirnos. La forma sustantivada del verbo aparece en Hebreos 11:1 y se traduce convicción. ¿Verdad? Estamos convencidos de nuestra fe, ¿recuerdan? Es una persona con convicción, es una persona que sabe y entiende lo que cree. Un convicto es alguien a quien se le ha demostrado que es culpable. O sea, no está engañado. O sea, es una persona que se le demostró y esa demostración produjo en él ¿qué? Convicción. Una convicción de pecado. Hermano, cuando tú y yo nos convencemos del pecado, cuando la persona que está estudiando la Biblia está convencida de que vivir en adulterio es pecado. ¿Cuántos se acercaron a la iglesia viviendo en adulterio y no tenían ni la mayor tantita culpabilidad? Pero estudiaron la Biblia, el Espíritu obró en ellos y esto primero los hizo convictos, ¿verdad? Se les demostró su culpabilidad, son culpables de pecado porque viven en adulterio, pero eso trajo convicción. La convicción de no quiero vivir de esa manera, me quiero arrepentir, me voy a casar, me voy a bautizar, voy a cambiar mi vida. Y eso es una obra del Espíritu Santo. También se puede concluir y al mismo tiempo advertir que el poder de convencer a una persona no es lo mismo que la regeneración, ¿verdad? La regeneración ya ocurre en ese nuevo nacimiento. Esto es previo al nuevo nacimiento. ¿Entienden? Porque es un convencimiento que ocurre al mundo, es algo que no es la misma, no es un aoristo, ¿verdad? Sino es algo que actúa a través de ese acercamiento del Espíritu, a través de su palabra, a las personas. Y algo que es muy importante cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo es que este libro es inspirado por Dios.
¿verdad? Que este libro es inspirado a través del Espíritu Santo. Dice Pedro, los profetas hablaron por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona abre su Biblia y empieza a leer la Biblia, está el Espíritu con ella, convenciéndola, obviamente, ¿no? Si la lee, si la estudia, si la está tomando en serio, ¿verdad? Entonces, esto es importante. ¿De qué va a convencer? De pecado, por cuanto no creen en mí, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, a eso va a creer el mundo. Están en pecado porque no creen verdaderamente en Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, es más explícito hacia los discípulos, pero también hacia todos, de juicio, por cuanto el principio de este mundo, por el príncipe de este mundo, ha sido juzgado. Entonces el Espíritu va a convencer en algo importante, en el pecado, en la justicia, ¿verdad? Y en el juicio hacia nosotros. ¿Cómo podemos contextualizar? La obra de convencer no es humana, sino divina. Sino divina. O sea, que una persona cambie su vida. Bueno, felicitamos aquí que el día domingo se bautizó a Arlene, su hermana, ¿verdad? Entonces, lo que vimos el domingo y ese proceso de convencimiento que ella tuvo a través del estudiar la Biblia, es una obra divina, no es algo humano, ¿verdad? Por tanto, el mensajero, que eres tú, ¿verdad? El que está estudiando la Biblia, el que comparte la fe, es un copartícipe, ¿verdad? Por eso a veces dice, somos colaboradores con Cristo, ¿verdad? Entonces trabajamos al lado, es una obra del Espíritu Santo que hace a través de sus hijos, con sus hijos, ¿verdad? Y ese mensajero debe ser obviamente un vaso limpio, por lo que hablaba Wilson, de tener el mundo no dominando nuestra vida. El mensaje debe ser totalmente bíblico, el espíritu de la verdad, ¿sí? Y el medio debe ser también la oración. Cuando oramos, cuando pedimos, ¿verdad? A Dios, al Espíritu, a Jesús, ese espíritu va a obrar en las personas y va a estar trabajando. Entonces, es parte de que nosotros debemos entender que somos mensajeros, que tenemos un mensaje que dar a través del estudio de la Biblia, pero tenemos un medio para que podamos pedir al Espíritu Santo que pueda trabajar en el corazón de las personas, y ese medio es la oración. ¿Ok, hermanos? Eso les quería compartir el día de hoy. Gracias porque fue bastante amena ahí las interacciones el día de hoy con bastantes dudas. Nos ayuda mucho. Gracias por compartir, ¿verdad? Gracias por poder compartir. Voy a mandarles material, ¿verdad? En la semana para que podamos estar revisando y podamos estar ampliando. Y la tarea de esta semana es que vamos a ver unos videos de un profesor, ¿verdad? Que ya los vimos en el curso anterior. Vamos a ver algunos videos sobre el Espíritu Santo y vamos a contestar un test. Espero ponerlo a más tardar el día jueves o viernes, para que puedan ahí contestar y que sigamos aprendiendo. Como hablamos, hablar del Espíritu es muy extenso y que queremos centrarnos en estos módulos, en la obra del Espíritu Santo, pero vamos a aprender varias cosas que nos van a ir apoyando y nos van a ir ayudando, ¿ok? Vamos a terminar con una oración. No sé